Muy bien. Nuevamente, bienvenidos a todos y a todas a este último semillero internacional de investigaciones interdisciplinarias desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos muy emocionados, muy contentos con este cierre, porque tenemos el gusto, el honor de contar con la presencia del doctor Fabián Jiménez Gatto, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que bueno, recordando un poquito la intención o la búsqueda de este espacio, ¿no? Es justamente indagar, reflexionar sobre distintos temas, distintas perspectivas, distintos puntos, desde distintas disciplinas, ¿no? Abordar objetos desde estas perspectivas interdisciplinarias. Y justamente algunas de los temas o de la línea de investigación del doctor Fabián tiene que ver un poco con esto, ¿no? El cuerpo también lo podemos abordar desde muchos campos y muchas áreas. Así que bueno, te damos la cordial bienvenida, Fabián. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Agradezco también al resto de colegas que nos acompañan, tanto de la Facultad de Filosofía como de la Facultad de Bellas Artes. Contamos también con la presencia del jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Filosofía, el doctor Alejandro Vázquez. Así que bueno, voy a pasar a contar un poquito acerca de Fabián. Fabián es doctor en Filosofía, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también es responsable del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual. Es catedrático de la Maestría en Estudios de Género, investigador de la Red de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. Sus libros más recientes son Erótica de la Banalidad, Fontamara 2011, y Pospornografías, La Cifra Editorial 2015, traducido al portugués, por Oficios Terrestres Ediciones en 2020. Ha coordinado numerosas publicaciones especializadas en estudios del cuerpo. Entre las más recientes destacan Ficciones del Cuerpo, La Cifra Editorial 2015, Pornologías, La Cifra Editorial 2017, Tratado breve de concupiscencias y prodigios de la UAP 2017, Teoría Frick, Estudios críticos sobre diversidad corporal, La Cifra Editorial 2018, y el más reciente, que es Cuerpos inciertos, potencias, discursos y dislocaciones en las corporalidades contemporáneas, siglo XXI-2021. Sin más, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Fabián, por estar con nosotros. Muchas gracias Eva. Buenos días para todas, para todos. Es un gusto estar aquí. Platicábamos hace un rato, también es un gusto reencontrarnos luego de 10 años, creo, de habernos conocido allá en la maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Facultad de Bellas Artes. Y sí agradecer primero, en primer lugar, a la Facultad de Filosofía de la UAC, al doctor Alejandro Vázquez, al Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias, y muy especialmente a ti, Eva, por tu amable invitación para tener la oportunidad de discutir un tema apasionante como es el tema del cuerpo, las corporalidades, a partir de, en mi intervención, la idea es pensar el cuerpo a partir de esta articulación entre dispositivos corporales y regímenes escópicos, pensando en particular en el dispositivo anatómico como una máquina de significación del cuerpo al interior de la episteme moderna, donde para abordar el dispositivo anatómico necesitamos la articulación de dos campos de saber interdisciplinario, transdisciplinario, como lo son los estudios del cuerpo y los estudios visuales. En ese sentido, mi intervención va a recuperar un texto publicado recientemente este año
en el libro colectivo Cuerpos Inciertos, Potencias, Discursos y Dislocaciones en las Corporalidades Contemporáneas, y va a tener que ver, les decía, con un acercamiento a los saberes anatómicos y la importancia de estos saberes en la constitución de ciertos imaginarios corporales al interior de la modernidad, pero que siguen, yo creo, todavía muy vigentes en nuestro presente. Entonces sería un ejercicio un poco genealógico, donde también la idea es recuperar una noción de la doctora Elsa Muñiz a propósito de los dispositivos corporales, pero poniendo de nuevo a dialogar de manera transdisciplinaria esta noción de dispositivo corporal con una serie de conceptos provenientes de los estudios visuales. Y por eso este diálogo entre estudios visuales y estudios del cuerpo en mi intervención. Voy a estar leyendo este texto y en ciertos momentos voy a compartir algunas imágenes que van a ir dialogando un poquitín con lo que les quiero presentar el día de hoy. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, comienzo. Voy a comenzar con un epígrafe de Clément Rosset, del principio de crueldad. Cruor, de donde deriva crudelis, cruel, así como crudus, crudo, no digerido, indigesto, designa la carne despellejada y sangrienta, o sea, la cosa misma desprovista de sus atavíos o aderezos habituales, en este caso la piel, y reducida de ese modo a su única realidad, tan sangrante como indigesta. Fin del epígrafe. 1. Partamos de la siguiente hipótesis. La crueldad y la crudeza, en el sentido expresado en nuestro epígrafe, signan las condiciones de posibilidad para una singularísima reinvención del cuerpo al interior de lo que llamaremos el dispositivo anatómico. Permítaseme traer a colación una suerte de paradoja histórico-estilística. En plena época barroca, los anatomistas inventan un cuerpo antibarroco, descarnado, sin adornos, aditamentos o florituras. En un despliegue inédito de crudeza analítica, producirán, a fuerza de disecciones y desollamientos, desde el Renacimiento hasta la época clásica, la figuración de lo que hoy conocemos entre las páginas de los tratados de anatomía como el cuerpo moderno. Referirme a un dispositivo anatómico implica reconocer diferentes dimensiones en esta puesta en escena del cuerpo anatomizado. Hace unos 10 años, Elsa Muñiz proponía, a partir de la genealogía de Michel Foucault, la noción de dispositivo de la corporalidad, con el fin de dar cuenta de las articulaciones entre prácticas corporales, discursos y disciplinas, tecnologías que operan tanto en el registro del biopoder como en el de la biopolítica. Las ideas planteadas por la autora en Disciplinas y Prácticas Corporales, una mirada a las sociedades contemporáneas, serán retomadas unos años más tarde en Prácticas Corporales, Performatividad y Género, donde Elsa Muñiz insistirá en la potencia heurística de la noción de dispositivo al momento de conceptualizar las prácticas corporales, reconociendo ahora desde la arqueología Foucaultiana la dimensión discursiva y no discursiva en la producción de sujetos corporizados. Y voy a citar a Elsa Muñiz. El dispositivo corporal es la red de relaciones que se establecen entre los discursos, instituciones, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no dicho sobre el cuerpo, y por ende de la naturaleza del nexo entre estos elementos heterogéneos. Hasta ahí la cita de Elsa Muñiz del 2014. A partir de la recuperación de estas ideas de Elsa Muñiz, así como de otras de Gilles Deleuze en torno a Michel Foucault, analizaremos los conceptos que vertebran ciertos marcos analíticos a propósito del dispositivo corporal. Esta noción será articulada con una propuesta centrada en el análisis
de diversos acercamientos teóricos al cuerpo y las corporalidades que responden a una pluralidad de perspectivas interpretativas, ubicadas en el espacio transdisciplinario de los estudios del cuerpo, los estudios visuales y la teoría contemporánea. Dicho enfoque procurará poner en diálogo representaciones corporales, máquinas de visibilidad y regímenes escópicos, instancias de producción de sentido a través de la visualidad al interior de una serie de problematizaciones del dispositivo anatómico. No me cansaré de insistir, porfiadamente, con una machoconería cercana al empecinamiento poético, en la importancia de explorar críticamente los campos de visibilidad, los modos de ver que operan conjuntamente con la producción de enunciados en toda formación histórica. A propósito de todo esto y sobre lo que hoy llamaríamos la significación de la visualidad en el proyecto filosófico de Foucault, Deleuze afirmará en uno de sus cursos lo siguiente, y cito a Deleuze: toda comprensión de Foucault que traduzca el primado del enunciado sobre lo visible en términos de reductibilidad de lo visible al enunciado es profundamente mutilante para el pensamiento de Foucault. Fin de la cita. Se pretende trazar entonces una especie de cartografía de las líneas de visibilidad que atraviesan todo dispositivo, así como sugerir un conjunto de herramientas conceptuales para el análisis de la compleja articulación entre prácticas corporales y representaciones corporales, o bien entre fuerzas disciplinarias o de subjetivación y formas de enunciación o de visibilidad, introduciendo en los estudios del cuerpo, a manera de conceptos viajeros, un puñado de ideas provenientes de los estudios visuales. En pocas palabras, este ensayo tiene como objetivo brindar un acercamiento crítico a la noción de dispositivo corporal, a partir de una suerte de expansión imagológica de dicha noción, prestando especial atención a sus modulaciones particulares en el registro anatómico. Ahora bien, les invito a repensar esta máquina abstracta a partir de una breve intervención de Gilles Deleuze en el marco de un encuentro internacional organizado por la Asociación para el Centro Michel Foucault durante enero de 1988 en París, quien esbozará los contornos de un dispositivo a la manera de un rizoma, operando bajo los principios de conexión, heterogeneidad, multiplicidad y ruptura asignificante. Puesta en marcha de una cartografía del pensamiento Foucaultiano a partir de 4 líneas o dimensiones que despliegan, a partir de subgradientes, modulaciones, continuidades y rupturas, las preocupaciones arqueológicas, genealógicas y éticas que atraviesan sincrónicamente y en intensidades variables la obra del filósofo. Al respecto nos dirá Deleuze: los dispositivos tienen, pues, como componentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerza, líneas de subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de fractura, que se entrecruzan y se mezclan, mientras unas suscitan otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de disposición. Fin de la cita. El dispositivo se dispone en este entrecruzamiento de líneas de visibilidad, de enunciación, de fuerzas y de subjetivación. La apuesta teórico-metodológica es que esta disposición, en tanto agenciamiento de lo visible y lo enunciable, en tanto exterioridad de las fuerzas y plegamiento del afuera, resuena en el cuerpo y las corporalidades. Si la suerte nos sonríe, las notas que siguen estarán en condiciones de adjetivar una singular encarnación de este entramado rizomático en términos de lo que me gustaría llamar dispositivo anatómico. En este sentido, estas notas pretenden problematizar este dispositivo particular, una máquina de significación del cuerpo y las corporalidades al interior de la episteme moderna, a partir de 4 registros: las formaciones discursivas, marcadas por la impronta de De Humanis Corpori Fabrica de Vesalio, que diagraman la figuración del cuerpo como objeto de saber anatómico a partir de la representación de los despellejados; el dualismo cartesiano como una línea de subjetivación somatofóbica que se desprende de estos saberes cadavéricos,
signados por el Memento Mori, la Venus anatómica de Clemente Susini, como un artefacto escultórico que materializa las líneas de visibilidad propias del cuerpo abierto y sus concomitantes placeres endoscópicos, y por último, las líneas de fuerzas que resuenan en el erotismo disciplinario de Sade como correlato libertino de la pasión anatómica. Luego de un recorrido conceptual a través de las sinergias de estos nombres propios, Vesalio, Descartes, Susini, Sade, y sus complicidades en la invención del cuerpo moderno, el texto se detiene brevemente en la puesta en cuestión del dispositivo anatómico a partir de ciertas figuraciones de la corporalidad en el extremo contemporáneo. Y eso también me gustaría mucho retomarlo en nuestro espacio de discusión. Ahora voy a compartir algunas imágenes. ¿Sí las vemos? ¿Sí? Sí. 2. A diferencia de las palabras latinas sanguis o sanguinis, algo así como la sangre corriendo por las venas, cruor significa literalmente sangre derramada, la versión latina y coagulada de nuestro gore o de nuestro splatter. Esta crueldad y crudeza se expresa en la lógica descarnada del dispositivo anatómico. Más que del hombre de Vitruvio, una idealización anátomo-arquitectónica del cuerpo en el Renacimiento, deberíamos de hablar crudamente de cuerpos disecados y saberes cadavéricos, cuya emergencia es paralela a la popularización de las prácticas de disección al interior de la modernidad europea. A partir de los siglos XVI y XVII, las prácticas de disección pública, así como su concreción arquitectónica en el anfiteatro anatómico, generaron las condiciones de posibilidad para la invención de un cuerpo abierto, cincelado a fuerza de necropsias y desplegado espectacularmente en el registro de lo visible. Este agenciamiento escópico de la práctica anatómica será, si me perdonan el anacronismo, una especie de panóptico invertido donde todas las miradas se concentran en el centro de la estructura, un punto focal que coincide con la mesa de disecciones, con el cadáver cortado en pedazos y ofrecido a la mirada. No debería sorprendernos que la etimología de la palabra autopsia, voz griega formada por autos, por uno mismo y opsis vista, señale, a partir del Renacimiento, este carácter fundante y fundacional de un campo visual erigido a partir de una mirada autónoma e individual. La autopsia, en tanto acción de ver con los propios ojos, ¿no? Este pleonasmo, orada el cuerpo cadavérico al mismo tiempo que cinde del yugo de Galeno, se cinde del yugo de Galeno y de los textos canónicos heredados de la antigüedad grecorromana. El anfiteatro anatómico es, en este sentido, una máquina de visibilidad necróptica, un escenario donde el cuerpo cadavérico, en su despellejada literalidad, se convertirá en el punto arquimédico del saber anatómico moderno. Si intentamos una genealogía visual, de este modus operandi, diagramado por un sinfín de desollamientos, una representación paradigmática podría encontrarse en la figuración de los despellejados, tal y como aparecen en De Humanis Corpori Fabrica de Andreas Vesalio. Estos son 300 grabados atribuidos a Jean de Calcar que acompañan este tratado anatómico. Y voy a citar a González Cruzi a propósito de los despellejados. Cito: para demostrar los músculos se nos presentan hombres y mujeres supliciados a quienes se les ha quitado la piel. Un verdadero museo de la tortura. Sin embargo, las víctimas
Parecen tranquilas, despreocupadas, plácidas y hasta gozando de una suave paz. Imagínese la crudelísima tortura. Al hombre se le ha arrancado la piel, se le ha desprendido toda la superficie cutánea, dejando al descubierto la carne subyacente, los músculos temblequeantes y sangrientos. Esperaríamos ver a ese hombre retorciéndose de dolor, aullando desesperadamente por el insufrible tormento, o bien inmóvil, tirado en el suelo, en los últimos instantes de una espantosa agonía. Pero no es así. Al contrario, este hombre adopta una posición elegante y sigue sin inmutarse en medio de un paisaje idílico. Hasta ahí la cita de González Cruzí, del 2006. Fin de la cita. En este régimen de visibilidad necróptico, los despellejados interpretan una extravagante coreografía mortuoria, ilustrando desde una macabra liminalidad zombificada los saberes anatómicos que harán de esta gestualidad cadavérica un doble más o menos siniestro de la corporalidad vivida. En una hiperbólica iteración culta de las representaciones populares en torno a la danza de la muerte, los despellejados ponen en escena una figura oximorónica, cadáveres que se niegan a caer. Exploremos estos levantamientos a través de un par de insurrectos personajes protoanatómicos. El mito del sátiro Marcias, atado de un árbol y despellejado, tras perder una apuesta con Apolo, o el martirio de San Bartolomé, desollado vivo por el rey Astiages, emergen como las narrativas fundacionales del Homo Anatomicus, relatos e iconografías que serán actualizadas durante el Renacimiento como claves de legibilidad del cuerpo abierto. Tan solo un par de décadas después de la aparición del Tratado Anatómico de Vesalio, una célebre estatua de San Bartolomé, realizada por Marco di Agrete y colocada en la Catedral de Milán en 1562, expresaba el isomorfismo entre el martirio y la autopsia, del testimonio de la fe al testimonio anatómico, modulaciones de la evidencia. San Bartolomé, desollado y enfundado en su propia piel, podría considerarse el santo patrono de los anatomistas y del dispositivo biomédico en general, si no fuera el de curtidores y peleteros, como sucede en realidad. Quizás una de las representaciones más canónicas dentro de una larga estirpe de despellejados sea la de un desollado en contraposto, sosteniendo los 2 metros cuadrados recién amputados de su órgano más extenso con una mano, donde adivinamos sobre la superficie mortecina de la piel los agujeros negros de lo que antes fue su rostro, y empuñando resueltamente un cuchillo de disección con la otra. Una alusión, dirán algunos, a un patafísico suplicio autoinducido, o bien a una naciente cultura de la herida, donde lo necróptico, en el registro tanático de estos cuerpos diseccionados, se convierte en la condición de posibilidad de todo saber anatómico. Como dato anecdótico, me gustaría señalar que este grabado de 1556, del Tratado Historia de la Composición del Cuerpo Humano de Juan Valverde, de Amusco, será recreado tridimensionalmente siglos más tarde, ya en el siglo XXI, por Damien Hirst en su escultura San Bartolomé, Dolor Exquisito, una apropiación que alegoriza de forma bastante emblemática el martirio de San Bartolomé bajo la luz del arquetipo del hombre anatomizado a la manera vesaliana. Este imaginario del despellejamiento alcanza su punto más alto con la plastinación. Pensemos, por ejemplo, en la pieza de Skin Man del 2002 de Gunther von Hagens, otro avatar ahora desde la literalidad del cadáver plastinado, del despellejado cargando con su propia piel, una coreografía epidérmica del encarnizamiento anatómico y sus saberes descarnados.
Voy a dejar de compartir por un momento. Y continuamos. 3. El cogito cartesiano, como artefacto de subjetivación, funciona a partir de un plano de inmanencia fundado en el saber anatómico, donde el cadáver es el modelo por excelencia para discurrir, visibilizar y, en definitiva, pensar el cuerpo en relación al naciente sujeto moderno. Quisiera, en esta línea, recuperar una serie de hipótesis acerca de la relación entre el pensamiento de Descartes y los saberes anatómicos de su época, planteadas por David Le Breton en su por demás influyente y ya clásico libro Antropología del Cuerpo y Modernidad. Cito a David Le Breton. La axiología cartesiana eleva el pensamiento al mismo tiempo que denigra el cuerpo. En este sentido, esta filosofía es un eco del acto anatómico, distingue en el hombre entre el alma y el cuerpo, y le otorga a la primera el único privilegio del valor. La afirmación del cogito como toma de conciencia del individuo está basada paralelamente en la depreciación del cuerpo y denota la creciente autonomía de los sujetos pertenecientes a ciertos grupos sociales respecto de los valores tradicionales que los vinculaban solidariamente con el cosmos y el resto de los hombres. Fin de la cita de Le Breton. El dualismo cartesiano y su rechazo al cuerpo se explica a partir de su sinergia con el saber anatómico, una suerte de saber cadavérico en torno a una corporalidad sujeta a los mecanismos de disección, a las tecnologías del escalpelo operando sobre la carne muerta. A propósito de ello, Le Breton afirmará lo siguiente, cito: la imagen del cadáver aparece con naturalidad bajo la pluma de Descartes y con esta denota la reificación, la ausencia de valor del cuerpo. Fin de la cita. Es más, en un tanático giro de tuercas, el cuerpo sin vida se convierte en el modelo de la corporalidad vivida. Más allá de la visión mecanicista, lo que impera es la metonimia del cuerpo y el cadáver, expresada enfáticamente, sin ambages, en las primeras páginas de la segunda meditación metafísica. Y ahora cito, sí, directamente a Descartes. Me fijaba, primero, en que yo tenía un rostro, manos, brazos y toda esa máquina de huesos y carne, tal y como aparece en un cadáver, a la que designaba con el nombre de cuerpo. Fin de la cita. Para nuestra sorpresa, en un impulso de repetición muy cercana a lo traumático, este pasaje de Descartes será citado por David Le Breton en 2 oportunidades, separadas por tan solo 20 páginas, en la página 60 y 81 de la traducción del 2012 de su libro Antropología del Cuerpo y Modernidad. Lapsus calami, que dramatiza anafóricamente el lapsus necrosomático de Descartes. Y ahora sí cito a Le Breton. El cuerpo, lugar de la muerte del hombre. ¿No era lo que se le escapaba a Descartes, cual lapsus, cuando en sus meditaciones la imagen del cadáver se impone espontáneamente ante el razonamiento para nombrar su condición corporal? Fin de la cita de Le Breton. Esta figura cadavérica de la corporalidad se convierte, por así decirlo, en el punto ciego del dualismo cartesiano, donde el rechazo al cuerpo podría leerse bajo esta luz necrosomática como una especie de atávico delirio tanatofóbico. Quizás el cogito sea la expresión más lograda del memento mori. Y voy a volver a compartir un par de imágenes. Volvamos a De Humanis Corpori Fabrica de Andreas Vesalius, con el fin de ilustrar este macabro enmarcado del sujeto moderno, donde la vanitas es el escenario por excelencia del cogito cartesiano. En la sección dedicada a la astrología, nos topamos con una de las ilustraciones más célebres del tratado. Un esqueleto pensativo sostiene su cabeza en un gesto reflexivo mientras observa,
con sus cuencas vacías, un cráneo incapaz de devolverles la mirada. En la versión original de esta recursiva figuración osteológica, leemos, inscrito sobre uno de los lados del sepulcro, el aforismo latino vivitur ingenio, cetera mortis erunt. El genio vive, todo lo demás es mortal. Dichas palabras, que resonarán durante siglos en las líneas de subjetivación del dispositivo, desaparecerán paradójicamente de esta ilustración osteológica. Una suerte de mutismo fúnebre envuelve a la osamenta en las posteriores ediciones del Tratado Anatómico. Este aforismo latino solo aparece en la primera edición del tratado, en las siguientes se conserva la ilustración, pero desaparece lo que aparece abajo en el sepulcro. Otras frases intentarán ocupar el lugar vacante. Infinidad de lecturas ya contemporáneas de Aldersey Williams, del propio González Cruzí, han vinculado este silente monólogo esquelético a la pose hamletiana del famoso soliloquio shakespeariano. To be or not to be, that is the question. Ser o no ser, esta es la cuestión. Pero raramente nos hemos detenido a contemplar su parecido de familia con las conclusiones del no menos famoso soliloquio cartesiano, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. No solo más allá de toda duda, sino más allá del cuerpo y de la muerte. Una larga lista de esqueletos cogitabundos, harán visibles los saberes osteológicos mientras interpretan descarnadamente, las líneas de subjetivación configuradas por el cogito como memento mori. Sincronicidad vía Descartes de la vanitas y del dispositivo anatómico. David Le Breton recupera elocuentemente una anécdota bastante reveladora, y lo cito. A un visitante que le preguntaba por sus lecturas, Descartes le responde señalando un ternero desollado sobre una mesa. Ahí está mi biblioteca. Fin de la cita. En fin, el ternero abierto en canal metaforiza en un guiño anatómico el objeto mórbido de las rumiaciones cartesianas, inspiradas también, me imagino, por bodegones con motivos alimenticios de origen animal, dispuestos para su devoración, así como por naturalezas muertas signadas por cráneos y relojes de arena, figuraciones alegóricas al interior del régimen escópico renacentista de la vacuidad y fugacidad de la vida. Barrocas escenografías pictóricas de la vanitas. 4. La Venus anatómica, creada por Clemente Susini en el Museo de Zoología e Historia Natural de Florencia, La Spécola, entre los años 1780 y 1782, es un fascinante objeto escultórico que amalgama la artefactualidad del desnudo como género artístico y las líneas de visibilidad propias del dispositivo anatómico. En una suerte de intercambio simbólico de reversibilidad seroplástica, las figuraciones bidimensionales de cuerpos abiertos propias del grabado anatómico se materializan en esta escultura femenina de tamaño natural, cuya desnudez, conformada en sintonía con los ideales estéticos de su época, se despliega a través de 7 capas anatómicas desmontables. Si hemos podido concebir nuestra subjetividad a partir de la metáfora de Leuciana de un plegamiento de la fuera, les propongo entender la invención del cuerpo moderno a través del despliegue visceral de su interioridad. Para ello, me gustaría partir de una pregunta lanzada por Joanna Evanstein a propósito de este contradictorio y enigmático artefacto, capaz de convertirse en una sugerente clave de lectura para entender las fuerzas que producen el cuerpo, tal y como hoy lo conocemos. Y cito una pregunta de
que se hace Ebenstein. ¿Cómo podemos entender hoy un objeto que es a la vez una representación seductora del ideal de belleza femenina y una demostración explícita del funcionamiento interno del cuerpo? Nuda veritas. Fin de la cita. Nuda veritas. Esta singular representación anatómica es una versión epistemológicamente extrema del desvestimiento. Verdad desnuda, donde el cuerpo pierde su espesor simbólico y es reducido a la noción de organismo, a la pura organización de los órganos del cuerpo, dados a ver gracias al correlato de la disección, el desmontaje. La Venus anatómica instaura, en este sentido, una puesta en imagen de todo aquello que permanece invisible aún en la desnudez más absoluta. Su encarnizado desnudamiento es el resultado de un régimen de poder, saber, placer, un poco al decir de Foucault, particular, la extroversión de toda interioridad. Pasaje del placer escópico pasaje del placer escópico al placer endoscópico. Una mirada táctil se abisma en esta representación del cuerpo femenino más allá de los límites trazados por su epidermis, penetrando capa tras capa al interior de una desnudez anatómicamente estratificada. George Didi Huberman reconoce a regañadientes en su ensayo La Venus rajada del 99 el triunfo más o menos fantasmagórico de esta venérea verdad anatómica sobre toda forma de idealización del cuerpo femenino. Porque aquí lo que tenemos es un poco el cortocircuito entre la idealización del cuerpo femenino de las Venus reclinadas, del desnudo clásico, y por otra parte los procedimientos de construcción de saberes anatómicos sobre los cuerpos y las corporalidades. Y voy a citar a Didi Huberman. Más todo aquí está refiriéndose a la imagen que estamos viendo. Más todo aquí no es sino límites transgredidos. La verdad, con mayúsculas le escribe, la verdad anatómica triunfa aquí, quizá sobre toda Venus ideal. Pero esta victoria no es tan sencilla. Cobra incluso un rasgo, un valor de exposición más bien inesperados. Rasgo y valor no positivos, inquietados por la referencia al cuerpo del deseo. La Venus de los médicos sigue siendo una imagen y casi un juguete para los científicos. Su aspecto de caja de sorpresas, ponga sus dos manos sobre las caderas o los senos de la dama, tire un poco hacia arriba y se encontrará sin transición ante las costillas sanguinolientas, la estructura fibrosa de los músculos, los bultos informes, en resumen, ante toda la población visceral de este cuerpo femenino. Esta apariencia de juego lúgubre proyecta subrepticiamente la verdad anatómica del lado de un fantasma perverso. Fin de la cita de Didi Huberman. Voy a dejar de compartir un momentito. Fantasmagorías, diremos, difícilmente explicables sin recurrir a la operatividad del dispositivo anatómico, en tanto puesta en funcionamiento de una máquina de visibilidad amplificada. Estas Venus evisceradas en sus múltiples gradientes de apertura entrañan la pulsión endoscópica que horada los cuerpos anatomizados. Desocultamientos reveladores de la oquedad de estos torsos abiertos, orificiales. Según Giorgio Agamben, cito, por más que se lo abra y se lo registre con la mirada, el cuerpo desnudo de la bella destripada sigue siendo obstinadamente inalcanzable. Fin de la cita. Yo no estaría tan seguro. Develar en el registro visual de este régimen endoscópico no significa quitar un velo, sino excavar un agujero. La desnudez, en definitiva, ya no es lo que era. Las bellezas acuchilladas y las gracias diseccionadas
figuras de cera que prolongan la agonía de la Venus anatómica, nos confrontan con una desnudez imposible, desvestimientos solo imaginables bajo la mortecina luz de lo necróptico. Pareciera que la horizontalidad de estas representaciones anatómicas podría hacerlas pasar por un desnudo reclinado, una puesta en imagen de la desnudez femenina enmarcada por el canon postural iniciado a comienzos del siglo XVI por la Venus dormida de Giorgione. Sin embargo, esta es una figuración de la desnudez incapaz de entregarse plácidamente a los brazos de Morfeo. A diferencia de los desnudos reclinados, estos son literalmente desnudos caídos, cadavéricos. Recordemos que el cadáver es, si hemos de creer en la etimología, el cuerpo que cae, cadere, cadáver. No nos engañemos, los ojos entrecerrados, las bocas entreabiertas, las expresiones estáticas, no son sino eufemismos que ocultan, tras el paroxismo de la pequeña muerte, la crueldad y la crudeza de la carne despellejada y sangrienta. En definitiva, el espectáculo anatómico de la muerte a secas, diseccionada para su consumo escópico. La Venus anatómica patentiza entrañablemente las ironías de un imaginario corporal escindido por contradictorias pulsiones escópicas, una mirada estrábica dirigida tanto a la vida como a la muerte, oscilaciones y colusiones en el plano de inmanencia de lo visible, modulaciones de lo estético y lo anestético, de lo erótico y lo necróptico, lúbricos desnudos reclinados al interior de la historia del arte, frígidos desnudos cadavéricos iluminados implacablemente por las líneas de visibilidad del dispositivo anatómico. 5. Una década después de la creación de la Venus anatómica, aparece en Francia, en 1791, Justine del Marqués de Sade. Otra clave de lectura, ahora en el registro del poder, para acercarnos al dispositivo anatómico. Fascinante sincronicidad entre el objeto escultórico y el objeto literario. Aquel anónimo cuerpo diseccionado nos recuerda el cuerpo del erotismo sadiano, un cuerpo libertino, nos dirá Marcel Genaf. Cito, definido por sus contornos plásticos, clasificado por sus elementos anatómicos, tratado como el simple objeto de un inventario. Fin de la cita. Ya podemos, finalmente, nombrar las cosas por su nombre. La Venus anatómica no es Jane Doe, es Justine. En este sentido, valdría la pena explorar las resonancias entre los placeres libertinos y la pasión anatómica. En una entrevista con Gerard Dupont, Michel Foucault caracterizará a Sade como un anatomista meticuloso, y al referirse a su erotismo disciplinario, dirá lo siguiente: el sadismo era anatómicamente sabio. Si causaba estragos, era en el interior de un manual de anatomía muy razonable. Fin de la cita de Foucault. En Sade, el cuerpo anatomizado se convierte paralelamente en objeto de deseo y de encarnizamiento. Quizás la operatividad anatómica disectiva sea la única metáfora en un universo sin metáforas. Un espacio literario reducido a la literalidad, es decir, a la crueldad y la crudeza. Y de nuevo una cita muy breve de Foucault, que creo que ilustra muy bien esta crudeza que encontramos en la génesis de los saberes anatómicos, pero también en el erotismo disciplinario del Marqués de Sade. Tienes un ojo que mira, yo te lo arranco. Tienes una lengua que he tomado entre mis labios y mordido, voy a cortártela. Con esos ojos no podrás ver más. Con esa lengua no podrás ni comer ni hablar nunca más. Fin de la cita. Descarnadas necrologías carnales. El cuerpo de la erótica sadiana es, al igual que el cuerpo del cogito cartesiano, el cuerpo tanático del dispositivo anatómico. Angela Carter, en el final especulativo de La mujer sadiana, propone una distinción bastante sugerente entre la carne entendida como flesh, viva y humana, cubierta de piel y sensualidad, y la carne entendida como meat, muerta, no humana, despellejada y carente de erotismo.
una distinción que Alejandra Díaz también maneja en su tesis doctoral, ahora en términos de carnalidad y carnosidad. Así, podríamos concebir a la carnalidad como corporización, tal vez finalmente el cuerpo erótico más allá de Sade, y en cambio a la carnosidad como el resultado de una suerte de encarnizamiento disectivo, el cuerpo cadavérico de la representación anatómica y del erotismo sadiano. De lo carnal a lo cárnico, pareciera que todo se reduce, en definitiva, a una cuestión de piel. Volviendo al epígrafe de Clement Rosset. Vuelvo a la distinción señalada por Carter, y cito, pero si carne, flesh, más piel es igual a sensualidad, entonces carne, flesh, menos piel es igual a carne, meat. La piel se ha convertido en pellejo o en crepitación. Perdón por este juego de palabras en español e en inglés, porque así es como lo traducen al español, porque la traducción es bastante difícil. De nuevo, nos topamos con el leitmotiv del despellejamiento, la transgresión epidérmica, la carne despellejada y sangrienta como clave de lectura para abordar el poder disciplinario que penetra los cuerpos en más de un sentido al interior del universo anátomo-sadiano. Y voy a volver a compartir una imagen, un par de imágenes. En español carecemos lamentablemente del matiz lingüístico empleado por Carter en su análisis de las posibilidades sexuales inhumanas que la literatura sadiana despliega en un espacio diagramado por fuerzas que niegan cruelmente la precaria corpulencia de los sujetos corporizados. Recordarán uno de los parlamentos más memorables de la filmografía del cineasta argentino Armando Bo. En la película Carne, el voluptuoso cuerpo de Isabel Sarli es arrojado, indefenso, sobre una res muerta, abierta en canal, mientras el violador carnicero exclama, así me gusta, carne sobre carne. Angela Carter no podría haber ilustrado mejor esta oposición estructural propia de la maquinaria erótico-disciplinaria de Sade. La autora no cesa de preguntarse, horrorizada, por esta fascinación libertina, en sus propios términos, por los placeres de la carne muerta, por los placeres del carnicero. Y recupero la pregunta de Carter. ¿Cuáles son los deleites carniceros de la carne? Meat. No son sensuales, sino analíticos. La satisfacción de la curiosidad científica por la disección. Un placer clínico por la precisión con que se lleva a cabo el proceso de reducir el objeto viviente, móvil, vívido, al estado de cosa muerta. Fin de la cita. Los deleites carniceros de la carne nos remiten a una suerte de curiosidad anatómica que se confunde perturbadoramente con el erotismo disciplinario del Marqués de Sade. Esta pasión disectiva recorre las representaciones corporales que han hecho las delicias de los espectadores tanto de autopsias como de espectáculos de feria, donde la interioridad de la carne despellejada y sangrienta se convierte en el acontecimiento escopofílico por excelencia, voyerismo de un cuerpo sin secretos, sometido a los procedimientos endoscópicos de las tecnologías del bisturí, así como a la fascinación sádica por la eliminación de cualquier destello de erotismo en la superficie de los cuerpos. Líneas de fuerza iluminando hasta sus más recónditas cavidades los pliegues y repliegues de lo visible. Un siglo más tarde, en la Europa victoriana, el Museo Anatómico Etnológico del Dr. Spitzner, un museo itinerante convertido en atracción de feria, proseguirá esta exhibición de atrocidades, ahora en un espacio cuasi circense, un freak show que encabalga tras sus vitrinas
monstruosidades clínicas y representaciones sado-anatómicas. Ítalo Calvino describe en su ensayo El Museo de los Monstruos de Cera los tétricos martirios obstétricos de una de las Venus de la colección de Spitzner, protagonizando lo que fácilmente pasaría por una escena sadiana, una variante topológica de los deleites carniceros de la carne. Y cito a Calvino, un pasaje de su ensayo El Museo de los Monstruos de Cera de 1984, donde Calvino se refiere a esta escultura. El ejemplo de fantasía sádico-surrealista más increíble se encuentra entre las representaciones de las fases del parto y de las operaciones ginecológicas. Un maniquí completo de paciente de cesárea se presenta con los ojos abiertos, el rostro contraído de dolor, el peinado impecable, los tobillos atados, con un camisón guarnecido de encaje que se abre solamente para mostrar la parte cortada por el bisturí y el feto que se asoma. 4 manos de hombre se posan, 2 que operan y 2 que la sujetan por la cintura. Manos finas y serias de uñas bien cuidadas. Manos fantasmales, no sostenidas por brazos, sino rodeadas únicamente por blancos puños y bordes de mangas negras, como si toda la ceremonia ocurriera entre personas vestidas con ropas de fiesta. Un poco como si fuera una escena sadiana, si bien Calvino no lo dice explícitamente en su relato. Más allá de las resonancias sádicas de esta figuración obstétrico-fetichista, otro aspecto igualmente perturbador en términos biopolíticos es que no solo esta, sino la mayoría de las Venus, en la multiplicidad de sus linajes, desde Susini hasta Spitzner, visibilizan los saberes y prácticas obstétricas como principio de inteligibilidad del cuerpo femenino, el embarazo como condición de posibilidad de su anatomontología. En este sentido, la corporalidad femenina solo es representada en el registro de lo anatómico en tanto cuerpo gestante, embarazosamente embarazado. Al interior de este dispositivo, pareciera que los procesos de corporización son impensables fuera del imperativo patriarcal y heteronormado de lo reproductivo. En estas serias representaciones venusinas, el feto es, a manera de cereza en el pastel, el destino final de la estratificación disectiva, el núcleo duro de la corporalidad femenina. Quizás el eslogan feminista y antiespecista propuesto por Donna Haraway en Permanecer con el problema, Staying with the Trouble, nos sirva de antídoto ante estas formas de violencia reproductiva. Make kin, not babies. Generar pregnantes parentescos poshumanistas podría permitirnos vislumbrar la apertura de un horizonte de sentido posanatómico, más allá del poder biomédico, sus micropolíticas corporales y sus consanguinidades, todavía demasiado humanas. 6. Ya para ir concluyendo. Si bien el discurso anatómico ha tenido a lo largo de la modernidad la última palabra a la hora de pensar nuestra corporalidad, en años recientes, infinidad de artistas a lo largo y ancho del planeta han abordado críticamente la imaginería anatómica, produciendo una serie de textos alejados de sus lugares comunes y sus coordenadas de sentido. Podríamos hablar entonces de un campo expandido en la representación de lo corporal, resignificaciones del archivo anatómico más allá de la simple ilustración de los saberes biomédicos, a partir de una deconstrucción de sus coordenadas de sentido. A partir de una deconstrucción de lo anatómico como imaginario corporal dominante, la mirada clínica deja de ser, al menos por el
por un momento, el significante despótico que da cuenta, sin restos, de la totalidad de nuestra realidad corporizada. El dispositivo anatómico constituye, a pesar de una supuesta liberación del cuerpo y sus representaciones, el marco invisible de toda representación corporal, tanto en el registro de su figuración escultórica, pictórica, fotográfica, como de su presencia. Arte, acción, happening, performance. Sin embargo, en los últimos años podemos apreciar una suerte de rebasamiento del marco, en particular en el ámbito de lo que se ha empezado a conceptualizar en términos de arte anatómico o erotismo clínico. Líneas de visibilidad que sugieren otras figuras del humano, otras imágenes cuerpo, retomando la expresión acuñada por Paul Arden, que problematizan desde la literalidad del arte abyecto o el lirismo del surrealismo pop nuestras más profundas certezas corporales. Alegorías, apropiaciones, parodias. Cuerpos inciertos a contrapunto del parergon anatómico. Una invitación a pensarnos, en tanto sujetos corporizados, de otro modo, inventando colectivamente otros imaginarios corporales. Y ya para ir concluyendo, quiero compartirles finalmente una última imagen. Me gustaría culminar este recorrido con un guiño recursivo a ese pleonasmo llamado horror corporal. Tal vez recuerden una angustiante secuencia alucinatoria de la película Hellbound Hellraiser 2 de 1988. Se cierra el bucle, volvemos al comienzo, evocando la imagen de un despellejado en el infierno. La frase escrita con sangre por el desafortunado personaje podría servir de colofón para este escrito. I am in hell, help me. La directora feminista Catherine Breillat comentó en la entrevista que acompaña la versión en video de Anatomía del Infierno que si el infierno tuviera una anatomía, esta sería, en nuestra cultura patriarcal, la del sexo femenino. Estoy tentado a transformar metalépticamente la fórmula enunciada en el título de su película. No necesitamos preguntarnos por una anatomía del infierno, ya que, en última instancia, la anatomía es el infierno. Gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Ese cierre fue perfecto. Muchísimas gracias por tu intervención. Interesantísimo. Yo creo que van a aparecer muchas preguntas, muchas reflexiones, así que las invito a dejarlas en el chat o de viva voz pueden levantar la mano y podemos dialogar, ¿no? Quizá acá nos dice Paulina Latapí que fue un cierre perfecto e impactante. Gracias. Pensando un poco a mitad más o menos de tu exposición, me venía un poco a la cabeza como esto, si este cuerpo abierto, ¿no? Realmente lo podemos pensar como este dispositivo anatómico contemporáneo. ¿Lo considerás así? Sí, de hecho, me parece que hay una continuidad entre estos saberes anatómicos, tal como comienzan a gestarse a partir del siglo XVI en Occidente, y nuestro dispositivo biomédico. La única diferencia es que ahora tenemos una mirada que penetra los cuerpos de una manera diferente, quizás menos intrusiva. Tenemos la posibilidad de penetrar escópicamente los cuerpos a partir de radiografías, rayos X, resonancia magnética, nanotecnología,
Pero de todas formas, yo creo que aún hoy seguimos pensando la verdad de nuestra corporalidad a partir de esta idea del organismo tal y como se configura al interior del dispositivo anatómico. Y eso me parece bastante terrible porque el dispositivo anatómico tiene como punto de partida la figura del despellejado y es finalmente un cuerpo cadavérico el que acciona el saber anatómico, y en ese sentido el cuerpo vivido, el cuerpo de la experiencia, queda fuera de la ecuación. Por eso me parece importante intentar recuperar otras formas de darle sentido a nuestros cuerpos, a nuestros procesos de corporización, a nuestras corporalidades, desmarcados del saber anatómico como esta suerte de significante despótico que pretende tener desde una mirada biologicista, clínica, la última palabra sobre las corporalidades. Y creo que es necesario desde los estudios del cuerpo, también como una instancia crítica, problematizar estos saberes anatómicos, porque son también saberes que históricamente han producido infinidad de violencias sobre los cuerpos. Gracias. Pensando un poco en esto que estás diciendo, o sea, estos cuerpos están totalmente objetualizados, ¿no? Y de esta manera también los podemos pensar como objeto de deseo. O sea, ¿estos son objeto de deseo? Bueno, en principio no deberían de serlo, ¿no? En el marco de un erotismo afirmativo que afirma la vida, los cuerpos, los placeres, estos cuerpos no podrían convertirse en un objeto de deseo, pero a la luz de un erotismo violento como el erotismo disciplinario de Sade, que también es una invención moderna, yo creo que sí. Ese es el punto. Yo creo que seguimos pensando el erotismo en términos de violencia, a la manera de Sade, y pensamos nuestros cuerpos todavía de una manera anatómica a la manera de Vesalio. Entonces yo creo que lo que sería importante es empezar a problematizar tanto las figuraciones anatómicas y la mirada biomédica sobre nuestros cuerpos como la única posible, y al mismo tiempo inventar otras maneras de pensar la experiencia erótica más allá del fantasma perverso y el juego lúgubre del que nos habla Didi Huberman cuando analiza la Venus anatómica, ¿no? Por ahí iría un poco la cosa, pero creo que tu inquietud es súper valiosa porque pone el punto sobre las IES, ¿no? Cómo pareciera que hay una especie de complicidad entre el dispositivo médico y una forma de pensar el placer como negación del otro, como a partir de este modelo donde el placer del libertino pasa por la vejación y la muerte de su víctima, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que se han desplegado desde diferentes coordenadas teóricas y artísticas otras formas de pensar nuestros cuerpos y nuestros placeres, más allá de esa mirada sadiana. Pero creo que sí, el problema es que todavía este dispositivo anatómico, con estas 4 líneas, sigan operando en nuestro presente, ¿no? Líneas de visibilidad vinculadas a cuerpos abiertos, placeres endoscópicos, pero también saberes anatómicos, donde el cuerpo se piensa desde lo anatómico como saber, pero no el cuerpo desde
los afectos o las intensidades y los deseos que lo atraviesan, y por otra parte, en términos de las fuerzas disciplinarias, seguimos, yo creo, pensando los cuerpos como objetos que pueden ser de alguna manera manipulados. Y por último, pensamos también nuestra subjetividad en nuestra relación con nuestras corporalidades, muchas veces a la luz de esta dicotomía, de este dualismo cartesiano, como si una cosa fuera nuestra subjetividad y otra cosa fueran los procesos de corporización, ¿no? Entonces me parece que también habría que desmontar el cogito cartesiano, sobre todo pensándolo en su relación con esta idea de cuerpo, no solo como máquina, sino como cadáver. Habría que pensar, creo yo, otras formas de pensar, modos de subjetivación, que más que establecer en un gesto somatofóbico un rechazo a nuestros cuerpos, pensar como el cuerpo es justamente el espacio donde se despliega nuestra subjetividad. Los procesos de materialización corporal producen sujetos, y no únicamente sujetos de género, ¿no? Pero producen desde su performatividad, entre otras cosas, sujetos de género, pero nos conformamos como sujetos a partir de un montón de prácticas corporales que tienen que ver con estos procesos de corporización. En cambio, pensar el cuerpo a la luz de esta figuración cadavérica establece un hiato, un cisma entre el cuerpo y la mente, ¿no? Que es un poco esta visión un poco dualista, dicotómica, que heredamos de Descartes, y que creo que también desde los estudios del cuerpo se intenta deconstruir y problematizar y proponer eh, otros marcos interpretativos para pensar las corporalidades. Muchas gracias. Acá tenemos en el chat dos preguntas. La primera que dice de Lucía Malatorre, que dice, estos cuerpos despellejados son objetualizados, entonces la piel es una cuestión de subjetividad como un yo a flor de piel y por tanto superficial, y el yo interno profundo. Sí, hay algo de eso, pero yo creo que, ¿se acuerdan esta frase, lo más profundo es la superficie? Yo creo que también habría que pensar la piel no en estos términos de puro velo o recubrimiento de una interioridad del cuerpo vinculada a los órganos, a los sistemas que componen al cuerpo entendido como un organismo, sino pensar la piel también como este órgano que nos permite establecer una relación con el mundo y con les otros. Me parece que la piel tendría este carácter de interfaz. No tiene que ver tanto con la apariencia o el exterior del cuerpo que podría revelar, si se la quita, una supuesta verdad desnuda, una interioridad, sino resignificar la piel y el contacto y lo áptico, el tacto, en términos también de toque y de esta posibilidad de pensar los cuerpos no bajo esta primacía de la visión, de lo escópico. Tengo que abrir el cuerpo, horadarlo, hacerle un agujero para descubrir su verdad, sino quizás pensar en un modelo de encuentro que no tendría que ver con esta mirada endoscópica que penetraría el cuerpo, aparte de objetualizarlo, sino pensar en otros conocimientos y en otros saberes en torno a la corporalidad que tendrían más que ver con la piel funcionando como interfaz, ¿no? Y como funcionando también a la manera de un encuentro con los otros a partir de estas articulaciones que operan en el registro de la afectividad y del deseo, que es justo lo que niega
el dispositivo anatómico, ¿no? La anatomía no toma en cuenta el deseo ni la afectividad, toma en cuenta solamente órganos y sistemas, y esa mirada biologicista creo que deja fuera aspectos muy importantes de nuestra realidad corporizada. Gracias. Tenemos otra pregunta, comentario del doctor Alejandro Vázquez, que dice: mis felicitaciones para la exposición buenísima de Fabián. Tengo una pregunta: ¿cuáles serían algunas recomendaciones para aquellos que inician la investigación vinculada con el cuerpo? Si podés darnos algunos consejos teóricos o metodológicos. Sí. Sí, muchas gracias, Alejandro. Yo creo que habrían quizás algunas cosas importantes que comentar a propósito de los estudios del cuerpo. Ustedes saben, los estudios del cuerpo surgen a finales de los 80s, pero se desarrollan sobre todo a partir de la década de los 90s, y tienen que ver con un rechazo a estas miradas biologicistas en torno a la corporalidad, que habían hecho que muchos sociólogos no se aproximaran a la problemática de lo corporal para no caer en esencialismos biologicistas. Entonces, algunos sociólogos a partir de los 90, sobre todo Brian Turner, Chris Schilling, empiezan a desarrollar lo que luego se va a llamar sociología del cuerpo. En paralelo tenemos trabajos, en paralelo a los trabajos de Chris Schilling, de Brian Turner, tenemos por otro lado, a nivel de la reflexión antropológica, trabajos como los de David Le Breton, tenemos este libro ya clásico, Antropología del Cuerpo y Modernidad, que es también una buena introducción a los estudios del cuerpo, más desde una mirada antropológica. Y por otra parte tenemos también, a partir de los 90s, la aparición de un montón de historias del cuerpo, vinculadas sobre todo al trabajo de historiadores, como por ejemplo George Vigarello. Entonces, a partir de esas tres grandes, a partir de estos tres grandes espacios que ya de por sí empezaban a moverse en el registro de lo interdisciplinario, sociología del cuerpo, antropología del cuerpo e historia del cuerpo, se empieza a constituir ahora sí ya un campo de saber transdisciplinario vinculado a lo que ya desde hace unas décadas, desde hace un par de décadas, llamamos los estudios del cuerpo, ¿no? Body studies en inglés. Y creo que en los estudios del cuerpo lo interesante es integrar y poner en diálogo estos saberes, si se quiere, más clásicos de los estudios del cuerpo, como son la antropología, la sociología y la historia del cuerpo, con otros saberes provenientes ahora de la teoría contemporánea, los estudios visuales, la psicología crítica, el psicoanálisis, y en ese sentido los estudios del cuerpo se van entretejiendo a partir de esta articulación de saberes. Y tendrían que ver aquí en México con el trabajo desarrollado por la doctora Elsa Muñiz, que también participó hace un par de meses en este semillero. La doctora Elsa Muñiz ha venido trabajando los estudios del cuerpo por más de 2 décadas en México, a partir de el grupo de investigación El Cuerpo Descifrado, la red de investigación de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades, el Congreso, El Cuerpo Descifrado, el Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades, El Cuerpo Descifrado, y creo que
a partir del trabajo que ha desarrollado la doctora Elsa Muñiz, también aquí en México muchos investigadores e investigadoras hemos estado trabajando en esta línea, ¿no? Y es un trabajo que también se ha dado muchísimo en Latinoamérica, con Sandra Pedraza, con Silvia Citro en Argentina. En fin, creo que es un campo inter y transdisciplinario muy apasionante porque es relativamente nuevo, tiene unas décadas y ha venido creciendo exponencialmente desde finales de los 80s, también coincidiendo con la aparición de los estudios visuales, y creo que esta posible articulación entre estudios visuales y estudios del cuerpo es bastante, al menos para mí, bastante seductora, porque permite abordar la corporalidad desde sí las prácticas corporales, pero también desde las representaciones corporales. Entonces, intenta articular desde la noción de dispositivo corporal prácticas con representaciones, líneas de visibilidad y formaciones discursivas con prácticas de disciplinamiento y control y modos de agencia y de subjetivación que tendrían más que ver con las prácticas, ¿no? Entonces, el hecho de poder articular prácticas y representaciones corporales creo que potencia mucho el trabajo al interior de los estudios del cuerpo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y ahora ya te doy la palabra, Julián. Primero está Felipe Osornio, que dice: ¿qué relación comparte la construcción de un marco escénico para el despliegue del cuerpo y las corporalidades históricamente hablando, una vez que uno de los orígenes del anfiteatro médico estaría íntimamente relacionado con el espectáculo anatómico y el acto de poner en escena un cuerpo para ser abierto para la mirada de propios y extraños? Sí, ese es uno de los grandes problemas. Muchas gracias, Felipe, por tu intervención. Ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan, me imagino, los artistas, les artistas contemporáneas, porque creo que si bien uno podría pensar que poner el cuerpo en escena, literalmente poner el cuerpo en la performance, el happenings, el arte-acción, implica, pareciera que en automático, desembarazarse de los marcos de legibilidad y de inteligibilidad del cuerpo desde lo anatómico. Y en cambio yo creo que muchas veces, aun cuando ponemos el cuerpo en escena, lo estamos pensando desde la lógica del dispositivo anatómico. Entonces me parece que una serie de estrategias vinculadas al arte feminista, al arte queer, al arte decolonial, a ciertas formas también del arte abyecto, intentan problematizar estos marcos de legibilidad. Pero creo que sí, el cuerpo en escena muchas veces se confunde con el cuerpo anatómico. Estoy pensando en un montón de performance y de acciones donde el cuerpo del artista se dispone en el teatro de operaciones o en la mesa de autopsias, pero al mismo tiempo, algo pasa en el cuerpo vivo de quien está haciendo la performance y de las personas que le acompañan, donde se problematiza este carácter cadavérico del cuerpo anatómico, ¿no? Se introduce el deseo
o se introduce el placer, o se introduce el dolor, o se introduce un, eh, un más allá del más afuera, o algo por el estilo, que va a tener que ver con lo social, va a tener que ver con cómo ese cuerpo, desde su propia experiencia vivida y desde sus propios procesos de materialización, se articula con una dimensión de exterioridad. Y creo que eso es fundamental y me parece importantísimo el trabajo de muchos y muchas artistas y artistas contemporáneos que intentan romper con ese dispositivo anatómico. Pero es un peligro, ¿no? Al que hay que enfrentarse una y otra vez, tanto en el ámbito de la práctica artística como en el ámbito del pensamiento y de la escritura. No nos vamos a liberar, creo yo, tan fácilmente de los saberes anatómicos y los efectos de verdad y de sentido que produce el dispositivo anatómico. Pero este dispositivo necesariamente tiene que ser criticado y deconstruido, porque históricamente ha generado muchísima violencia. Gracias. Adelante, Julián. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos, estuvo muy interesante. Respecto a estas formas de dicotomía en la corporalidad y en la fragmentación que sufre el cuerpo para habitarse a sí mismo, ¿qué podrías decirme sobre la virtualización del cuerpo y la forma de habitar los ciberespacios? Porque pues como sabemos va transfigurando la forma de habitar respecto a la política y pues creo que esta construcción ciberespacial es una nueva política o una transfiguración de la misma que ya teníamos. Entonces, quería... Sí, sí, muchas gracias, Julián. Lo que pones sobre la mesa también es muy importante porque ustedes saben, la cibercultura, por un lado, proyecta los cuerpos a otro espacio, un espacio virtual que permite el encuentro, la paradoja del encuentro a distancia, ¿no? Separa el tiempo del espacio, entonces podemos compartir un mismo tiempo, como el que estamos compartiendo aquí, pero no un mismo espacio. Entonces hay como toda una serie de potencias vinculadas a la virtualidad que me parece fascinantes, ¿no? Me parece que son fascinantes, ¿no? Esta posibilidad de pensar una relación con lesotres de otro modo, donde el contacto no es un contacto inmediato y se puede potenciar a partir de encuentros en espacios virtuales, pero al mismo tiempo está esta preocupación acerca de estos procesos que hacen que una experiencia pantallizada del mundo y de lesotres también implica ciertas pérdidas, sobre todo si pensamos los cuerpos a partir de su tacto y de sus contactos con otros cuerpos, ¿no? Entonces tendríamos, por un lado, los aspectos positivos de la virtualización de la experiencia, que nos permiten, de alguna manera, superar el universo newtoniano, entendido como un universo que se lee a partir de las coordenadas espacio-tiempo. Hoy podemos compartir tiempos, ¿no? La instantaneidad de un encuentro como este en Zoom, donde no importa dónde estemos, lo que importa es la instantaneidad de esta conectividad que se da en un espacio virtual, pero la pregunta es, ¿qué pasa con nuestros cuerpos y qué pasa con el cuerpo vivido como un espacio donde los cuerpos también se conectan desde su propia materialidad?
y me parece que rechazar el cuerpo también desde esta dimensión matérica que involucra muchos sentidos, no solamente el sentido de la vista y del oído, como los que se ponen en juego en este tipo de intercambios virtuales, me parece que es problemático, ¿no? El cuerpo es una complejidad, el cuerpo involucra muchísimos sentidos que se articulan con esta exterioridad que podemos llamar mundo, que llamamos lesotres, y en este despliegue se involucran todos los sentidos, ¿no? No solo nos vemos y nos escuchamos, nos tocamos, nos olemos, compartimos un espacio, y cuando eso no se da, los encuentros virtuales pierden algo, creo yo, y nos hacen creer que sí podemos ser cerebros en una cubeta o cabezas en una ventanita de Zoom. Y creo que ese efecto de sentido es problemático. A mí me parece que habría que un poco explorar las potencialidades, sí, de lo virtual, pero también de la actualización de los cuerpos a partir de procesos de corporización que sí involucran nuestro cuerpo como despliegue espaciotemporal, articulado con lesotres y con el mundo, y no únicamente con las tecnologías, ¿no? Porque todos los cuerpos son múltiples y todos los cuerpos están conectados con otros cuerpos, humanos o no, y con tecnologías, pero pensar que el sumum bonum de la experiencia del mundo tiene que ver con la conexión con una pantalla, o que se da al interior de una red social, me parece bastante preocupante. Y podría generar formas nuevas de somatofobia 2.0 ligadas ahora a, no sé, el transhumanismo, ¿no? Los cuerpos son obsoletos, dejemos de lado los cuerpos, todo se reduce a pura información en las pantallas, y creo que esa sería, de nuevo, caer en otra forma de esencialismo, donde la realidad se reduce a su representación pantallizada, y de nuevo la realidad y la materialidad de los cuerpos se invisibiliza. Entonces creo que el punto que tocas también es súper importante para abordarlo críticamente. Ok, muchas gracias, muy interesante. Igual como estas nuevas formas de rechazo hacia lo palpable. Sí, Muchísimas gracias. Lucía Malatorre también comentaba que, bueno, gracias por la respuesta. Y justo eso sobre la piel como un yo y no bolsa de realidad, ¿podemos repensar desde nuevas problemáticas el color de piel? sí, sí. De hecho, ustedes saben, los estudios del cuerpo se posibilitan por muchas razones. Hay razones sociales, razones que tienen que ver con los saberes, con el funcionamiento de los saberes al interior de la academia, pero también con movimientos sociales y muchas formas de activismo que hacen del cuerpo un espacio donde se inscriben las diferencias. Por un lado, las diferencias de género al interior de el feminismo, los feminismos, pero también la diferencia racial, la diferencia étnica, a partir de movimientos que tienen que ver, por ejemplo, en Estados Unidos, con la cultura afroamericana, pero que tienen que ver también con diferencias vinculadas a identidades sexogenéricas, que van a tener que ver con las disidencias sexuales, pero también vinculadas, por ejemplo, con diferencias en términos de capacidad y discapacidad.
¿no? Entonces, si se ponen a ver el cuerpo, los procesos de materialización del cuerpo involucran un montón de diferencias que se hacen carne, que se corporizan, en términos del color de la piel, pero también cómo somos leídos como sujetos generizados, cómo somos leídas, leídos, leídes, como hombres, mujeres, personas no binarias, pero también la clase, ¿no? Las diferencias de clase también se encarnan en los cuerpos a partir de la noción de hábitus. ¿Se acuerdan? Bourdieu habla mucho del hábitus y del capital corporal, y ahí lo que tenemos es cómo la diferencia social se inscribe en los cuerpos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de diferencias que son fundamentales para entender los activismos y para entender movimientos de crítica social y de resistencia que pasan por los cuerpos. Y no por cuerpos idealizados, sino por los cuerpos reales de hombres, mujeres, personas no binarias, personas con diversidad funcional o personas vinculadas a las disidencias sexuales o personas vinculadas a la lucha feminista que ponen el cuerpo sobre la mesa y empiezan a pensar cómo un montón de violencias y formas de exclusión y de discriminación atraviesan los cuerpos, ¿no? Entonces, el tema del cuerpo no es solamente un problema puramente, no sé, conceptual, abstracto, teórico, ¿no? Tratemos de evitar también las dicotomías entre la teoría y la práctica. Yo creo que también pensar los cuerpos es pensarlos desde sus prácticas y de cómo las violencias son violencias corporizadas. Los procesos de disciplinamiento y control que analizaba críticamente Foucault, no sé, en Vigilar y Castigar, son procesos corporizados. La noción de cuerpo dócil, como resultado de una serie de procesos disciplinarios al interior de ciertas instituciones de la modernidad, ahí tenemos fuerzas que se inscriben en los cuerpos y los disciplinan. Entonces, me parece que el cuerpo, o más que el cuerpo, las corporalidades, ¿no? Porque el cuerpo es más, creo yo, el resultado de una serie de formaciones discursivas y de figuraciones, y en cambio las corporalidades son más el resultado de una serie de procesos de corporización que tienen que ver, por un lado, con fuerzas disciplinarias, pero por el otro lado, con la agencia de sujetos y sujetas y sujetes que individual y colectivamente ofrecen cierta resistencia en el ámbito de la agencia corporal. Entonces creo que pensar el cuerpo desde ahí, desde sus representaciones, pero también desde sus prácticas, nos permite ver cómo todas estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, diferencias que aparte son ficciones y son ficciones políticas y que involucran también atrás mecanismos de poder, de violencia y de exclusión, se inscriben en los cuerpos, ¿no? Y hacen que los cuerpos sean leídos bajo cierta lógica que casi siempre es dicotómica y privilegia un color de piel sobre otros, ¿no? O que privilegia un género sobre otro, o que privilegia la heteronorma sobre la diversidad sexual, o que privilegia desde una cultura capacitista un cuerpo que de nuevo responde a este cuerpo típico del saber anatómico y deja fuera todos estos cuerpos que funcionan de manera diferente, divergente, diversa, ¿no? Entonces, por eso les decía que el saber anatómico y el saber biomédico y el dispositivo anatómico también produce un montón de violencias, ¿no? Porque ahí tenemos una visión idealizada del cuerpo
aparte de cadavérica, son cuerpos bastante vinculados a la norma, y se piensa este cuerpo a la manera del hombre de Vitruvio como el ideal del cuerpo. Entonces, cualquier cuerpo que se sale de esta norma arquitectónica, estética y luego biomédica, puede ser invisibilizada o puede sufrir la violencia de procesos de normalización, ¿no? Piensen las histéricas, entre comillas, en el hospital de Salpêtrière, ¿no? En plena época victoriana, o piensen en la patologización de la homosexualidad, también entre comillas, durante buena parte del siglo XX, o piensen en la experiencia profundamente traumática y pesadillesca de las medicalizaciones forzadas de personas intersex, ¿no? Vamos, hay un montón de violencias que se sostienen por estos dispositivos. Entonces, deconstruir críticamente los dispositivos es también una forma de repensar en el ámbito de lo político el cuerpo como campo de batalla, ¿no? A la manera de Bárbara Kruger, ¿no? Pensar cómo los cuerpos son campos de batalla. Muchas gracias. Pensando un poco en todo esto que estás comentando, hiciste como toda una introducción también a cómo podemos estudiar o analizar o meternos un poquito en los estudios del cuerpo, los estudios sobre el cuerpo. ¿Cómo podemos vincular estos estudios sobre el cuerpo con los estudios visuales? Son como dos campos distintos, podemos incluir los estudios sobre el cuerpo en los estudios visuales. ¿Cómo lo podemos ahí ir analizando, reflexionando? Sí, bueno, ustedes saben, de hecho, ya los estudios del cuerpo son saberes transdisciplinarios, ¿no? Porque el cuerpo como tal no es el objeto de una disciplina en particular, ¿no? Uno podría decir la biología o la anatomía, pero eso sería reducir el cuerpo únicamente a la noción moderna de organismo. Entonces, si dejamos de lado la anatomía y la biología y los saberes biomédicos, no había hasta muy recientemente un espacio de saberes que reflexionara críticamente sobre la corporalidad. Entonces, ya los estudios del cuerpo de por sí son saberes siempre en continuo diálogo con otros saberes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un espacio que ya de por sí es no solo interdisciplinario, sino transdisciplinario. Y por otra parte, los estudios visuales, a la hora de pensar esta distinción de nuevo entre el acto fisiológico de ver como puramente biológico y la construcción cultural de la mirada como cultura visual, ahí de nuevo tenemos esta idea de, bueno, la óptica no nos sirve para entender la mirada. La mirada es mucho más compleja que simplemente los saberes que podemos encontrar en la óptica. Entonces, los estudios visuales, a la hora de hacer esta distinción entre visión y visualidad, introducen un objeto nuevo que sería la cultura visual. Los regímenes escópicos, las máquinas de visibilidad. Entonces, la cultura visual como tal no es objeto de ninguna disciplina. Entonces, ¿qué hacen qué hacemos los que trabajamos en ese registro de los estudios visuales? Echar mano de un montón de disciplinas, ¿no? La teoría cinematográfica, la historia del arte, la teoría contemporánea, la filosofía de la imagen, etcétera, ¿no? La antropología visual del cuerpo, la semiótica. Entonces, el psicoanálisis, la teoría feminista, a partir de todos esos saberes se van constituyendo los estudios visuales. Entonces, yo creo que, bueno, es un poco mi interés intentar ahora poner en diálogo estudios del cuerpo con
estudios visuales. No es que ese diálogo no estuviera presente, sí lo está, pero las representaciones corporales al interior de los estudios del cuerpo se han concentrado principalmente en formaciones discursivas en torno a la corporalidad. Cuando desde las coordenadas de los estudios visuales, en particular desde la sociología del cuerpo, se habla de representaciones corporales, sobre todo se habla de formaciones discursivas, saberes, discursos en torno al cuerpo, más que esta línea del dispositivo que tiene que ver con las líneas de visibilidad, con las figuraciones, cómo se iluminan ciertos objetos literalmente, ¿no? Como la luz como un fenómeno de visibilidad, cómo ciertos cuerpos aparecen en cierto momento de la historia, cómo en otro momento se invisibilizan, qué figuraciones se producen en torno a ciertas diferencias que atraviesan los cuerpos. Entonces, mi interés, y es algo que hemos estado trabajando mucho, no únicamente a título personal, sino en colectivo, al interior de todo el trabajo multi, inter y transdisciplinario al interior del grupo de investigación El Cuerpo Descifrado, estuvimos discutiendo mucho acerca de cómo hacer viajar algunos conceptos a la manera de Mika Ball, poner a viajar algunos conceptos de los estudios visuales hacia los estudios del cuerpo. Entonces, por eso esta noción de dispositivo corporal, que involucra líneas de subjetivación, líneas disciplinarias de poder, líneas discursivas que tienen que ver con los saberes, pero también líneas de visibilidad. Entonces, si ven en mi intervención, sí estuve intentando distinguir como estos 4 registros del dispositivo anatómico a partir de 4 nombres propios. Los saberes tienen que ver con Vesalio, los poderes, ¿no? Y las relaciones de fuerzas tendrían que ver con el modelo disciplinario de Sade. La subjetivación, esta que rechaza el cuerpo, tendrían que ver con el dualismo cartesiano, y por otra parte, las líneas de visibilidad tendrían que ver con esta construcción escultórica de Susini, la Venus anatómica de Susini. Pero en cada una de estas líneas, yo hago como que se vale, ¿no? De acuerdo a este principio rizomático de Deleuze, se vale que las líneas se diversifiquen y hayan también como rupturas asignificantes. En todas las líneas introduzco también la dimensión de lo visual, no únicamente en la Venus escultórica para ilustrar el saber o la visibilidad endoscópica. Entonces ahí lo que intento es hacer que las líneas de visibilidad sean mucho más pregnantes al interior de esta construcción del dispositivo anatómico, ¿no? Pero así como sobre la anatomía se podría hacer sobre otros dispositivos, estos análisis que pusieran en diálogo no únicamente lo que hacemos con nuestros propios cuerpos, lo que otros hacen con nuestros cuerpos, lo que se dice sobre el cuerpo, sino cómo los cuerpos se visibilizan, ¿no? Que ahí estarían las cuatro líneas de los dispositivos corporales, ¿no? A la luz de lo que ha trabajado Elsa, pero también la recuperación que hace Elsa de Foucault, y también este diagrama del dispositivo que nos propone Deleuze a partir de Foucault. Yo creo que a partir de esos 4 registros podemos abordar al cuerpo, no como el cuerpo, ¿no? Que sería una forma también de objetualizarlo, sino a partir de esta noción de dispositivo corporal que revisa siempre estos 4 registros, sin dejar de lado lo visual. Que no es que se haya dejado de lado, pero es, siento yo, lo que menos se ha explorado. Hay un trabajo potentísimo
en México y en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa sobre prácticas corporales, ¿no? De hecho, Elsa ha trabajado muchísimo bajo esta lógica, ¿no? En México, y me parece que es un aporte fundamental. Otros han trabajado quizás más que las prácticas en una de esas, no sé, la cuestión del poder, ¿no? Cuerpo, poder, género, cuerpo, sexualidad, atravesados por la problemática del poder. Y también han desarrollado trabajos interesantísimos. Pero creo que la dimensión de lo visual y de la figuración y la visibilidad de los cuerpos es todavía un área al interior de los estudios del cuerpo que vale la pena seguir explorando. Yo, de hecho, este trabajo tiene que ver un poco con esa línea y es un poco lo que pienso seguir trabajando, al menos por unos años, al interior de los estudios del cuerpo, ¿no? Esta articulación entre estudios del cuerpo y estudios visuales. Gracias. Bueno, última pregunta. Este dispositivo corporal cambiaría terriblemente, ¿no? Como la historia de las visualidades, porque sería analizarlo, pensarlo desde un montón de aspectos distintos que vos acabás de mencionar, ¿no? No me quiero meter como a hablar como de historias de las imágenes, pero sí una historia de las visualidades, ¿no? Y justamente este dispositivo corporal que vos nos compartís tendría que estar presente, ¿no? Como una categoría súper importante para reflexionar. Sí, sí, Eva, gracias por el comentario. Yo creo que sí sería importante a la hora de pensar la historia de las visualidades, pensar lo visual como algo que se construye social, histórica, culturalmente, ir pensando también cómo cada época produce ciertas figuraciones de lo corporal y cómo estas figuraciones no permanecen inmutables a lo largo de los siglos, sino que van cambiando, ¿no? Cómo pensamos los cuerpos desde, no sé, la propia diferencia sexual, que es algo relativamente nuevo, ¿no? Si pensamos los cuerpos desde sus representaciones en la época, ¿no? En la Grecia clásica tenemos un solo sexo, no este modelo de los dos sexos, y eso también tiene que ver con una serie, sí, de saberes en torno a los cuerpos y a la sexualidad, pero también de representaciones, figuraciones. El cuerpo anatomizado como cuerpo abierto si bien estaba ya presente en Galeno, ¿no? y en todos estos tratados clásicos de anatomía griega y romana, nos tenemos que esperar hasta el Renacimiento para que el cuerpo realmente sea abierto y se empiecen a generar estos fenómenos de autopsia, ¿no? De ver con los propios ojos, y esta especie de vértigo de la visión donde da la impresión que abrir los cuerpos y sacar sus órganos es la mejor manera de entender el funcionamiento del cuerpo humano, y creo que eso también genera estos modelos de una corporalidad bastante mecanicista y bastante biologicista. Y aparte, si la condición para poder abrir el cuerpo, al menos en el Renacimiento, era que el cuerpo fuera un cuerpo sin vida, la pregunta es, bueno, ¿qué origina también eso? ¿Qué saberes origina trabajar con cuerpos no vivos, sino cuerpos muertos? Porque yo creo que hay una diferencia ahí bien importante de cómo se construyen los saberes desde la vida o desde la muerte. Entonces, tenemos eso, y hoy que tenemos en el registro del saber biomédico una profundización de la mirada, una serie de procedimientos endoscópicos ahora potenciados por la propia tecnología, pero en general la mirada en torno a los cuerpos sigue siendo todavía muy
muy ligada a la episteme moderna, que eso también a mí me preocupa mucho, porque se acuerdan, ¿no? Bueno, quizás algunos no, otros sí. Hay gente joven que en una de esas no le tocó vivir el debate modernidad o posmodernidad en Latinoamérica, que es un debate de los 90 principalmente, porque llega como una década después a Latinoamérica el debate modernidad-posmodernidad. Empieza en los 80s en Estados Unidos, en Europa, pero llega a México, a Latinoamérica ya tardíamente en los 90s, y teníamos toda esta idea, ¿no?, de si era posible salirse de la modernidad y todo. Y creo que hoy ya el debate quedó atrás, pero me parece que no tenemos que caer en el error de pensar que la modernidad ha sido superada y estamos en una especie de posmodernidad líquida y pantallizada, donde ya no tenemos nada que ver con la modernidad, porque yo creo que seguimos pensando al cuerpo bajo, a través del horizonte de sentido que se da al interior de la episteme moderna. Todavía no hemos sido capaces de pensar nuestras corporalidades de otro modo. Seguimos siendo todavía muy besalianos y muy vitruvianos y muy sadianos para pensar nuestros cuerpos. Y creo que el desafío es cómo salirnos de ese horizonte que sabemos no es simplemente salirnos por salirnos, sino que es una máquina de significación que ha producido muchísimas violencias y muchísima discriminación y muchísimos procesos de disciplinamiento y de normalización totalmente innecesarios. Y la idea sería cómo ahora pensar los cuerpos de otro modo, más allá de este horizonte constituido al interior de la modernidad. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, ya se nos fue el tiempo, llegamos al final del semillero. Te agradecemos muchísimo, la verdad que es un placer escucharte siempre. Muchas gracias por todas estas reflexiones, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, los invitamos, aquí dejé en el chat las ligas a nuestro canal de YouTube, el canal del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, donde hemos estado subiendo los distintos semilleros y donde también estará este de Fabián. Así que los invitamos a visitarnos, a suscribirse y que nos sigan también por las redes de Instagram y de Facebook. Así que bueno, ya les estaremos haciendo llegar también la información para los siguientes semilleros del año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias Fabián, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Ahí contamos también con la presencia para el final del semillero del director. Hola, ¿qué tal? De la ¿Qué facultad. tal? Muy buenas tardes, felicidades a todas, a todos. Este programa de Semillero de Talentos ha sido un rotundo éxito. Agradezco profundamente a la Jefatura de Investigaciones toda nuestra felicidad, nuestra confianza y nuestra complacencia. Creo que actividades como esta marcan no solamente una pauta, sino marcan justamente el derrotero que la Facultad de Filosofía tiene que seguir en los siguientes semestres. La verdad, gracias doctor por este tremendo esfuerzo. A todas las y los participantes. Eva, muchísimas gracias, te mando un abrazo maravilloso. Y claro, esto no sería posible sin los ponentes. Ese semillero internacional, interdisciplinario del Centro de Investigaciones de nuestra facultad, sin duda alguna, es un gran éxito. Todo mi reconocimiento, todo nuestro apoyo. Enhorabuena y que estas fiestas venideras sean de lo más amable para todos y para todos. Felicidades. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por la invitación a la Facultad de Filosofía. Gracias a todas, a todos, a todes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Sí, un aplauso. Nos vemos. Adiós.